Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. El lector, a través de sus páginas, entrará en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño de El Dorado. Y el mejor modo de conocer a todos estos personajes y sus increíbles aventuras es entrando en la página web www.elgrancapitalediciones.es y pidiendo que les envíen este libro directamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convertido la llamada mesa de diálogo en un auténtico encuentro bilateral entre España y Cataluña, como si se tratara de dos países diferentes, cada uno con su propia soberanía. Algo que no tiene ningún sentido, ya que Cataluña es una región que forma parte de España. Pero la presencia mañana de Pedro Sánchez en ese encuentro, anunciada por el propio presidente, le otorga a esa reunión un nivel que no se corresponde con la realidad. Yo lideraré esa delegación del Gobierno de España, tendré la oportunidad de poder reunirme con el presidente de la Generalitat de Cataluña, luego de encontrarme con las delegaciones, con ambas delegaciones, y por tanto, bueno, yo lo que espero es que avancemos en esa línea de diálogo y de reencuentro. Tenemos comunicación con nuestro analista Rubén Tamboleo. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Un placer. Bueno, ¿qué te parece eso de que Pedro Sánchez quiera hacerse la foto con Pere Aragonés? Bueno, aquí sobre todo lo primero que hay que destacar es que en España hay unas instituciones que derivan de la Constitución y a mí me gustaría saber hasta dónde va a llegar la capacidad que tiene Pedro Sánchez de usar instrumentos que no vienen recogidos en nuestra legislación, en nuestra reglamentación más básica, para hacer cosas que no tienen tampoco, si no están casi algunos de ellos ni imaginados, pues que cómo podría ser posible, ¿no? Esto lo hemos visto desde el Consejo Interterritorial de Salud, que limitaba o quería limitar derechos fundamentales, hasta ahora esta mesa, una mesa verdaderamente incomprensible, que no tiene legitimidad, que no tiene capacidad de representación y que, como se está mencionando, efectivamente pone en pie de igualdad como si esto fuera una especie de relación bilateral entre dos estados distintos. Entonces, sobre todo, esas dos cosas. Primero, que no se debería de dar esa carta de naturaleza, ese simbolismo. Y segundo, que qué legitimidad o qué representación tiene esta institución y cómo se eligen a los miembros. Es que parece que son una especie o una lista de bodas o una especie de amigos de no se sabe quién. Porque la composición es de lo más pintoresca. Entonces, ¿a quién representan estas personas? ¿Qué negocian y qué legitimidad tienen? ¿Y hasta qué punto crees que está dispuesto Sánchez a ceder ante los separatistas a cambio de su voto para mantenerse en el poder? Es capaz de ceder todo, como ya lo hemos visto, pero el problema está en lo que ya ha cedido y en que no somos capaces de imaginar qué es lo que más va a seguir cediendo. Yo no he entendido en estas últimas semanas la discusión del Prat que se ha dado en términos medioambientales. Si se hubiera dado en términos de gestión de política pública o de rentabilidad económica, todo el mundo es capaz de entender que el tráfico aéreo está muy disminuido por la cuestión pandémica y que se esperan por lo menos 10 años para recuperar la clase de tráfico aéreo que teníamos en España en el año 2019. Entonces, ¿cómo se podía justificar, por ejemplo, que se diese una inversión tan grande en el aeropuerto del Prat cuando no es necesario? Entonces, estamos viendo cosas que no son necesarias y que Pedro Sánchez está dispuesto a llegar simplemente para tener estos 2 años más y para con estos 2 años más intentar además conseguir tener una mayoría suficiente las próximas elecciones. Pero esto va a resultar muy caro para todo el conjunto de España porque las inversiones son necesarias en otros puntos de España, no en el Prat, que no era necesario en estos términos económicos que estaba diciendo, y la mejora de la representatividad y de la calidad política pues hace falta también en otras áreas
y no en nada de lo que se va a decir por estas personas que no ha elegido nadie, que parece una extraña composición y que lo único que pretenden es dar ahora una visibilidad a algo que están haciendo todo el tiempo en reservados, en escondidos e incluso en visitas a la cárcel, como ya supimos en su momento. Te pregunto hasta qué punto crees que está dispuesto a ceder Sánchez, porque ayer, en la entrevista que le hicieron en Televisión Española, utilizó la expresión «el acuerdo será refrendado». No llegó a utilizar el término referéndum, pero dijo que sería refrendado, y no necesariamente en aplicación del artículo 92 de la Constitución, que ahora autoriza los referéndums consultivos. Vamos a escucharle. Vamos a ver, un demócrata dentro de la Constitución no tiene ningún problema en apelar al voto, pero tendrá que ser un acuerdo, no una ruptura. ¿A través de ese artículo 92? No, perdona, no. Es que no hace falta entre los catalanes y entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, pues ese acuerdo será refrendado. El acuerdo será refrendado, Rubén. ¿Qué podemos interpretar de sus palabras? Pues que si va a hacer cualquier tipo de consulta, lo que reivindicamos la inmensa mayoría de los españoles es que la consulta sea a nivel nacional, porque esto es un acuerdo que nos afecta a todos los españoles y que en cualquier caso están consiguiendo que estemos en su marco de diálogo, en su marco de argumentación de forma continuada, y esto es un perjuicio constante, ¿no? En un contexto y en un sentido en el que España está viviendo un retroceso económico y social como no conocíamos y del que parece que no salimos. Entonces, ese refrendo, en cualquier caso, tienen que ser las urnas y en toda España. Si quiere un refrendo, este señor lo que tiene que hacer es disolver las Cortes y convocar elecciones ahora mismo y que los españoles voten lo que tengan que votar. Y ya está, eso es el refrendo y no ninguna otra clase de circunstancia que además ni siquiera desde las instituciones de la Unión Europea se contemplan y que esto no debería hacerse así. Esto lleva un muy mal camino y lo que hace es que perjudica al conjunto de España. Pues veremos hasta dónde nos lleva ese mal camino. Rubén Tambaleo, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. También el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha reparado en esa frase de Sánchez diciendo que lo acordado será refrendado. El líder de la oposición ha dicho que es gravísimo que se plantee un posible referéndum. El anuncio de Sánchez es que acepta el referéndum que le pide el señor Aragonés y el señor Puigdemont desde Waterloo. Y es algo gravísimo. Ya es grave ir a una mesa en la que sus interlocutores piden la amnistía y la autodeterminación. Para entendernos, amnistía, como si España fuera una dictadura. Autodeterminación, como si Cataluña fuera una colonia. Pero ya el colmo es que diga que si llegan a un acuerdo, eso lo va a someter a un referéndum. ¿A un referéndum, don Luis? Pues yo tengo un poco de información privilegiada, porque yo cuando trataba a Pedro Sánchez, a mí me sorprendía una cosa mucho, y era el enorme conocimiento que tenía de Francia, sobre todo de Mitterrand y de Gaulle. Entonces, con Mitterrand hemos visto el alza de el juego con Vox, que es un poco lo que hizo Mitterrand con Le Pen, en burdo, bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y yo creo que él está leyendo en esa vanidad que tiene, que le sobrepasa últimamente, al de Gaulle del 58, cuando fue capaz de rediseñar Francia después del referéndum de Argelia. Entonces, yo creo que van por ahí los tiros, o sea, él va a intentar hacer una mesa de diálogo en la que salga algo. Él sabe que en la Unión Europea es absolutamente imposible lo que se llama el internal enlargement, el alargamiento o sea, la aparición de nuevos países dentro de la Unión producida por una secesión, es anatema en la Unión, entonces va a jugar con eso, pero vamos a ir a un referéndum, que es un poco el golismo en el que se ha metido Pedro. Sánchez es un hombre con muy poca cultura política, con muy poca cultura de historia, con muy poca cultura de los artes, es un hombre muy plano, excepto en los temas franceses. A Mitterrand se lo conoce, los dos septenatos se los conoce de arriba abajo. Y yo creo que también ha leído bastante de Gaulle, hay muy buena bibliografía últimamente además sobre el general de Gaulle, y yo creo que vamos por esa vía, porque a mí me recuerda mucho esas conversaciones que tenía, él me decía, ¿y tú a quién admiras? Y yo, pues yo, hombre, Thatcher y Reagan, yo soy un liberal conservador acérrimo. Y él me decía, yo Mitterrand. Y dice, pero Pedro, Mitterrand, pues es que aquí yo no. Dice, no, Mitterrand ha sido un genio de la política. Entonces, yo creo que vamos por ahí.
Y es información privilegiada, perdonad que juego con ventaja, pero No, pero conozco al personaje, compartirla con nosotros. Muchas gracias. Pues sea en la vía española o en la francesa por la que se quiera mantener y sostener y no enmendar este presidente del gobierno de España que tenemos, me temo que va a chocar siempre con el mismo muro. Tú hablabas de Europa, que ese es un muro, pero hoy a nivel interno tenemos otro que se llama la Constitución española, que es la norma suprema que todos los españoles votamos en su inmensa mayoría y sí refrendamos tras el antiguo régimen, el régimen de Franco. Por tanto, aquí se va a dar con un muro, pero yo creo que es que no le importa y yo creo que no es tan profundo, Luis, como las teorías ni siquiera que tú planteas de los personajes en los que pueda inspirarse, ¿no? Yo creo que es más utilitarista y práctico. O sea, al final él le quedan 2 años de legislatura y podría no tener, pero quiere, por supuesto, por encima del cadáver de cualquiera que le haga sombra, quiere terminar su mandato. Y ese mandato ahora pasa por sostenerse por estas distracciones, que son las mesas de negociación, donde una y otra vez se va a dar de bruces con una realidad jurídica que se llama el imperio de la ley. No obstante, servirá para acrecentar el odio de las dos Españas, para acrecentar a nivel interno en Cataluña el odio de esa clase, de unos catalanes con otros, más bien, iba a decir de nacionalistas o no nacionalistas. Yo creo que ni los nacionalistas están ya por la vía de las barricadas, de quemar y de todo esto. Yo creo que no, yo creo que pueden tener una idea más, más nacional, ¿por qué no? Y en su derecho están. Otra cosa es cómo canalizar esa posible vía, que sería reformando la Constitución, porque todo lo demás es ilegal. Es ilegal y así se lo ha dicho pues todas las instancias jurídicas en España. Por tanto, utilitarista. Yo lo que creo es que quiere acabar este hombre la legislatura y esta mesa de negociación, con refrendo, sin refrendo, con referéndum, sin referéndum, le va a servir para seguir, valga la redundancia, tener despistada a la sociedad. Ya lo llevan haciendo parte de los políticos catalanes en Cataluña desde la época de Pujol, que entre que distraía o no distraía voluntades y comisiones, pues se tiró unos cuantos años, ¿no? Hombre, yo sinceramente me sorprende que esto lo podáis analizar o intentéis hacerlo desde un punto de perspectiva medianamente serio. A mí estos dos personajes me recuerdan a dos Teletubbies. El azul, el morado, ya ponerle... Entonces uno hace pi, 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 pi y el otro pop, 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 pop. O sea, dice, yo quiero una mesa de negociación, yo quiero separarme de España, yo quiero una mesa de... Pues es un diálogo absurdo entre dos mendrugos que no va a llegar a absolutamente nada cuando los problemas reales de los ciudadanos son otros. De verdad, son otros. Y además, con un tendente ofensivo hacia todo aquel en Cataluña que no es independentista, al cual se le deja apartado, pues porque uno de los Teletubbies o los dos Teletubbies han decidido seguir en ese mundo absurdo y tonto en el que viven, pero que está muy alejado de los problemas reales de la población real, porque lo que quiere la gente es que le busquen soluciones, no que haya y venga a gastar dinero en tonterías y en reuniones. Pues si queréis reuniros las veces que queráis, o sea, dejarnos en paz, pero poner soluciones encima de la mesa a la gente. Esta es la clase política que tenemos. Espero que todo aquel que haya votado a estos dos Teletubbies de verdad se lo piense, por lo menos se lo piense. Oiga, quédese en casa. Si yo ya no le pido que no le vote, quédese en casa. Porque Fran, es que hacen más daño, hacen daño. Oiga, pero os propongo una solución para algo. Usted dice que tiene una solución para Cataluña, que esté dentro del marco de la legalidad, como bien ha dicho, que esté dentro del marco de la Unión Europea, en fin, algo, proponga algo. No, son incapaces. Lo que pasa, Fran, que en este caricaturesco escenario que tenemos, que no te quito razón tampoco en que es así, daría risa si no fuera porque la sangría económica, ya no de la sociedad española en su conjunto, que también afecta, pero de la Cataluña en particular, de esa sociedad donde está viendo que las empresas ya se fueron,
que no han vuelto, que los inversores ya no quieren estar allí hasta que no vean esta seguridad jurídica que hoy por hoy no se les respalda desde la clase política, donde la sanidad está, pero vamos, que ahí están los farmacéuticos, los médicos, los sanitarios reivindicando que están peor que nunca, donde la presión fiscal es de las más altas de España, donde tienen menos servicios, donde la lengua está perseguida. Al final, Carlos, disculpadme la autocita, sí. Pero, y lo he dicho al principio del debate, el 24% de la población española, según los últimos datos publicados del INE, está en riesgo de pobreza extrema. Esos son 12 millones de personas. Por eso digo que, bueno, que los Teletubbies pueden hacer todavía nosotros gracia, que nos quejamos por todo, pues está muy bien, pero es que hay gente que no, hoy mismo hay niños que les va a costar que sus padres le den comida. Y si les dan comida es porque se han estado en las colas del hambre, esas que no existen, pero que les recomiendo a cualquiera de ustedes que se vaya a una parroquia a ver qué Cáritas que está dando. Es que eso es la realidad de nuestro país. Y estos dos estúpidos, en lugar de resolver ese problema, que eso es un problema majestático, o sea, quiero decir, no hay mayor problema que tus ciudadanos se mueran de hambre. No existe nada por encima, nada político, nada. Entonces prefiero intentar hacer unas risas, porque es que si no me dan ganas de hacer otra cosa. Claro. Pero bueno, volviendo al tema de la mesa de diálogo que se inicia mañana, aquí hay dos aspectos. Por un lado, la propia presencia de Sánchez, que le da esa categoría de cumbre bilateral entre dos naciones, cuando en realidad es el gobierno de la nación con una autonomía, y por otro, la bronca que tienen Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, porque Puigdemont ha tratado de torpedear el tema proponiendo a dos de los sediciosos indultados. Porque yo sospecho, porque la política es así, las cocinas de la política son como son, que la mesa está hecha. La mesa está, vamos, tiene como en las juntas esas de accionistas que vas con el acta bajo el brazo, porque esto está resuelto. Esto ya está hablado, resuelto, y vamos a asistir a una treza, a un teatro. Esquerra Republicana y Junts per Catalunya tenían un acuerdo según el cual iban a elaborar a los componentes de esa mesa entre los dos. Lo que pasa es que, claro, en el momento en que ha propuesto al Jordi Turull y al otro Jordi, a los dos sediciosos... Porque quieren romper la mesa, porque yo creo que tienen el acuerdo hecho. Entonces, Aragonés lo que quiere es apuntarse todo el tanto, lógico, política, y el otro, y el disparate brutal. Y el fugado Puigdemont meterle un gol también. Pero aquí el disparate absoluto es lo que tú apuntas, o sea, la bilateralidad, que la tenemos con tres regiones fundamentalmente, Galicia la tiene también, el País Vasco y Cataluña. Eso es insólito. O sea, la señora Merkel no se sienta con el presidente del Länder a negociar, ni el presidente de Estados Unidos con un gobernador, no se le ocurre. Bueno, ya has visto a Juanma Moreno, que ha dicho, pues yo para Andalucía también quiero una relación bilateral, con lo que pasó en la última cumbre de presidentes autonómicos, diciendo, ¿y el de Cataluña dónde está? Como que a él le hacen una reunión aparte, ¿no? Yo creo que una de las grandes, o sea, lo que más peleo políticamente y lo poco que me queda ya en las tribunas, es intentar reorganizar el Estado de las autonomías. Está absolutamente desmadrado, o sea, va galopando hacia un sitio que no es más que un abismo, porque Europa jamás va a tolerar las tonterías que se están produciendo en España. Pero mientras tanto, lo único que se produce es desestabilización, un capitalismo de amiguetes galopante en el País Vasco, o sea, galopante, ahí no hay quien gane dinero si no eres de allí. En Galicia empieza a pasar lo mismo, y en Cataluña pues está más abierta todavía, pero bueno, cada vez está más cerradita. Entonces, eso es lo que hay que empezar a vigilar, que estamos yéndonos a un país absolutamente atomizado, de taifas, muy individualista como somos todos, pero que el Estado de las autonomías ha sido un fracaso en lo sanitario, en la vivienda, en la educación. Es que no hay un rubro donde funcione, porque las infraestructuras las ha puesto Europa. Cuando dices, las infraestructuras de Extremadura son fantásticas, la España vacía que habláis antes, yo voy mucho a Extremadura, hay unas infraestructuras impresionantes, en la zona con menos densidad del país. Pero es que ellos no han hecho nada. Salvo la conexión por tren. Bueno, quitando el tren, pero digo un coche, como está. El AVE Extremadura. pero estamos hablando de 2 horas de Madrid cuando en el año hace 20 años se tardaban 5, ¿sabes? Bueno. Entonces, o sea, funciona. Castilla-La Mancha funciona, lo que es es que para ir a Plasencia necesitas el coche, porque ¿qué vas a meter? Una especie de sistema de metros para poblaciones de 8 o 10 mil habitantes, es muy difícil. Pero vamos, que lo que quiero decir es que lo que se resquebraja y lo que es absolutamente infumable es el Estado de las autonomías. Con 140 puntos de deuda del PIB, que es hacia donde vamos, pues es muy complicado mantener estas estructuras absolutamente elefantiásicas y sobre todo de una ineficiencia absoluta. O sea,
De todas formas, Luis, decías, es que es insólito, es reino de taifas, todo esto, siendo cierto, podría darse una pensada, y hay muchos que ya llevamos tiempo efectivamente avalando pues, un replanteamiento de las competencias, ¿no?, que han ido adquiriendo las autonomías. Pero es que el problema que plantea el director aquí, que bueno, que es lo que está en debate ahora, de actualidad también, es esta mesa de negociación entre dos entidades territoriales totalmente, una subordinada a la otra, porque uno representa al Estado español y la otra es una parte del Estado español. Es como si tu cuerpo mantiene un encuentro bilateral con tu brazo. Entonces es kafkiano y sobre todo es que la política territorial ya no es que sea reino de taifas ahí, sino que se ha puesto en un plano de ilegalidad. Por supuesto de deslealtad institucional, pero sobre todo de ilegalidad. Y al final, ¿qué sucederá? Que todos los actos o todos los acuerdos, por eso decíamos, ¿no?, que es darse de tortas contra un muro, que es una entelequia, porque todos los acuerdos que puedan llegar en planos de igualdad, los jueces, la justicia, los va a declarar nulos, los va a anular, porque son ilegales, porque no puede ser que el Gobierno de España pacte en plano de igualdad con el Gobierno de Cataluña una cosa que afecta a todos los españoles, que es ni más ni menos que la unidad del territorio español. Es que no cabe en la Constitución. Entonces, bueno, yo insisto, es utilitarista porque le va a servir pues para estar 2 años calentando el sillón en el mejor de los casos y algún cadáver más dejar por el camino, incluso de los suyos, porque de los suyos ya ha ido tirando mucho lastre. Pues se quedará solo este hombre, como bien decía Simón, a modo de 2 teleñecos diciendo yo quiero la unidad, pues yo quiero la independencia, pues que me la den, que no, que tal. Es que es kafkiano, pero bueno, así estamos. Bueno, yo visto lo visto, he decidido tomar cartas en el asunto y voy a pedir al presidente de mi comunidad una reunión bilateral con el presidente de este país, porque no estoy de acuerdo en lo que está pasando de la M30 para abajo. Igual te la conceden. Yo espero que me la conceda, Javier, por favor, no seríamos menos. Quiero que sepa que el PIB de mi comunidad de vecinos es un PIB muy alto, ¿eh? Entonces, hombre, si Sánchez necesita tu voto para seguir en el poder, te lo concede. Y encima, si quieren mis votos, que se ponga aquí. Y encima no tenemos deuda, o sea, vamos, somos una maravilla. Pero no ¿verdad? te quejes, que te ha vacunado aunque no le hayas votado. Oh, perdón, yo soy un claro ejemplo de señor que vota a Sánchez. Digo esto. Yo me lo estoy pensando, creo que lo voy a votar. Yo después de que Dios pero ¿para qué? Si ya has visto que es tan magnánimo, Pedro I el magnánimo, claro, que no hace falta que le votes para que te conceda una vacuna. Claro, es que yo en las siguientes elecciones digo, no sé si voy a votar a Dios o a Pedro Sánchez. Yo quiero tener a Dios aquí de presidente y tal. Hombre, es que de verdad estamos hablando en serio. No, es que ahora no. Yo lo siento, pero es que esto, pero es que no es nada serio. Esto lo pilla Gila y se hincha de risas metiéndose con los políticos actuales, porque es que no es ni medio normal lo que está pasando cada tema que tocamos. O sea, es que es uno y otro y otro y otro. Algo pasa en la Moncloa, porque hubo uno que hablaba tejano, el otro no se le entendía nada. O sea, ahí pasa algo. Y Mariano que le hablaba al plasma todas las mañanas. Entonces, es que yo creo que debe de ser el síndrome de la Moncloa. Yo recuerdo una vez que estaba con un expresidente de gobierno, yo los he tratado a todos, pero muy poquito. Y con este comí. Y le dije, oye, esto de la Moncloa, dice, eso es lo primero que hay que quitar, porque es que nos volvemos locos. Y yo creo que Luis, pasa algo ahí, porque uno se... O sea, Felipe, es que ya la degradación de Felipe final es que era terrible. Pero o sea, digo yo una cosa, con 500 asesores no hay ninguno que te diga... Digo, oye, muchos deja más, de hacer un más, poquito el tonto, más, 500 directos. A lo mejor por eso se vuelven locos, porque cada uno de ellos le dice una idea y al final confunden. Una vez tuve la suerte de irme de copas con un asesor de Gore, tío simpatiquísimo de Harvard, tío fantástico. Y le digo, oye, ¿mañana qué vas a hacer? A las 5 de la mañana. ¿Mañana qué vas a hacer? Mañana vamos a la Moncloa. Y le digo, joder. Y que, bueno, sí, nos recibe, no me acuerdo, yo creo que era González todavía. Y le digo, oye, ¿cuánta gente trabaja en la Casa Blanca? Y dice, hombre, la vicepresidencia, ya sabes, la vicepresidencia está en otro palacete. Sí. Bueno, nosotros tenemos como 15 o 20, no me acuerdo muy bien, pero en la Casa Blanca hay como unos 250.
Digo, pues mañana vas a un sitio donde hay 3.000. Y por la noche, cuando ya pues el tío volvió, me dijo, oye, yo me he quedado alucinado, pero estos tíos ¿dónde mandan? De todas formas, bueno, pues retomar un poco... La administración americana, cada vez que cambien, más o menos son 15.000 personas. Sí, sí, menos que... Para gobernar, ahora miran las políticas votan que hasta el tenemos sheriff, en España. Votan hasta el sheriff, Claro. o sea, que eso es un país serio. Que de todas formas, bueno, por poner un poquito de, no sé, de cordura a esto, porque es que es kafkiano Tampoco todo. estamos nosotros o ellos. No, allí, tú allí, a ver si se nos va a venir algo para acá. No, pero vamos a ver, Luis, que decíamos un poco de dónde puede venir la idea de que tú hablabas más de ideas de estos personajes como De Gaulle, Mitterrand y tal, y que por esto tiene... Yo sabes que también que opino aquí más del utilitarismo que he dicho, al final no olvidemos que cuando has dicho que ya viene esto cocinado y que ya tiene el acuerdo bajo el brazo, pero ¿cómo no lo van a tener si desde que indultaron a los que indultaron ya el favor estaba comprado o vendido, según de qué parte viniera? O sea, yo creo que Sánchez se sienta ahora ya muy cómodo porque él lo que tenía que darles ya se lo ha dado, y ahora en todo caso lo que va a intentar, pues insisto, es, bueno, ese tiempo de descuento, a ver hasta dónde le lleva esta idea kafkiana de la mesa de negociación y de la posible ruptura de España mediante el referéndum, que aunque sabe que es ilegal, sirve de entretenimiento, pero él, lo grave, bueno, él, su gobierno, ya lo ha ejecutado, que es indultar a unos delincuentes por un procedimiento que, aunque está contemplado en la Carta Magna, como yo ya expliqué, no ha seguido, desde mi punto de vista y compartido con otros juristas, el procedimiento que tenía para la cuestión, ¿no? Entonces, ya se lo ha cobrado. Bueno, pues estaremos pendientes de esa mesa de diálogo de mañana a ver hasta qué punto llega. Pequeña pausa y volvemos de inmediato para hacer un homenaje a todos los que nos dejaron. Según las cifras oficiales, más de 85.000 personas han muerto en España a causa de la pandemia. Probablemente sean muchas más, pero no las olvidamos. Hoy queremos hablarles de un homenaje que se va a celebrar en determinados lugares en recuerdo de todos aquellos que ya no están. Una pausa y les contamos. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga.
Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es tener el pulso de la actualidad. La razón es ir más allá de los hechos, es hacerse preguntas y es exigir respuestas, es ilusionarse y es investigar, es asombrarse, es comprometerse, es mirar al futuro. La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado, es contar con una opinión de calidad, es tener unos principios y defenderlos. La razón, creemos en el periodismo. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Hemos vivido tiempos de confinamiento en los que nos hemos visto recluidos en nuestros domicilios, pues inmersos en muchas tareas, el teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra, muchas obligaciones que nos pueden estresar o incluso en esta situación afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Así que ya sabes, quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. La pandemia de coronavirus nos ha golpeado muy duramente. Prescindiendo de cuáles sean las cifras oficiales, que nos hablan de más de 85.000 muertos en España, la verdad es que son muchas las personas que nos han dejado. Pero no queremos olvidarlas. El Instituto de Estudios Riojanos, junto al Xacobeo, lleva a cabo una iniciativa que, bajo el título de Contrario a las agujas del reloj, versos y cánticos de reconocimiento y homenaje a los un día vivos, lleva ese homenaje a diversos lugares. Mañana en el cementerio de Nalda, el jueves en el de Santo Domingo de la Calzada, el viernes en el de Alfaro, el sábado en el de Navarrete y el domingo en el de Haro. Música en recuerdo de nuestros seres queridos, con la diseñadora María Lafuente, la actriz Charo Gabella, la bailarina Liliana Mestizo, el barítono Antonio Torres y la gran soprano
María Rodríguez. Un concierto ritual escrito por el poeta Antonino Nieta Rodríguez. María Rodríguez, soprano, buenas noches. Muy buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿en qué consiste ese homenaje? Bueno, pues nuestro concierto ritual, nuestro recital ritual, se llama Contrario a las agujas del reloj. Lo interpretamos artistas diferentes maravillosos. Por un lado, un gran barítono, Antonio Torres, que es de Málaga. El gran maestro Sergio Kuhlman, que ha hecho todos los arreglos a las canciones y que es un musicazo que acaba también de hacer arreglos a Plácido Domingo. Y Liliana Mestizo, que es una colombiana que es súper, bueno, es completísima. Aparte de actriz cantante, pues es una gran bailarina de danza contemporánea, que es lo que interpreta aquí en este ritual. Por supuesto, las voces de la actriz fantástica Charo Gabella y de Antonino Nieto Rodríguez, que es el director creador de este ritual, y el gran poeta nacido en Berín, que es el que ha escrito todos estos poemas fantásticos de Contrario a las agujas del reloj. Y por supuesto, servidora, soprano y actriz, feliz de interpretar pues diversos temas tan emotivos como el Ave María de Mascagni, precioso, o el Nella Fantasia de Ennio Morricone, también el Lamento de la ópera Dido y Eneas de Parcel, y Antonio interpretará Lo imposible soñar, del musical del Hombre de la Mancha. Liliana va a bailar también el intermezzo de Cavalleria Rusticana, partes de Monteverdi, y por supuesto terminamos todos con grandes coros que vamos a cantar con el público, como La Habanera de Zarzuela, de Don Gil de Alcalá, Canta y no llores corazón, y también de Mercedes Sousa, Solo le pido a Dios, o La Aleluya de Leonard Cohen. ¿Qué significado tiene hacerlo en cementerios? Bueno, pues ¿por qué lo hacemos en los cementerios? Pues simplemente porque estamos muy cercanos a nuestros ya no vivos, como dice Antonino Nieto Rodríguez, ¿no? Que siguen estando en nuestro recuerdo constante y en nuestros corazones. Y por supuesto, pues por ejemplo yo interpreto también 2 poemas de Antonino, No grites, madre, y Contrario a las agujas del reloj. No grites, madre, no me persigas más, que estoy aquí y tampoco duermo. No duermo porque siempre estoy contigo, siempre estás conmigo, ¿no? Por ejemplo, a las madres fallecidas y a todo tipo de familiares de todo tipo de fallecimientos, no solamente por el COVID. Y es por eso que lo hacemos en los cementerios. Enhorabuena y gracias. Pues nada, que muchísimas gracias, Javier, que os esperamos muy pronto de nuevo en el Rincón de la Rodríguez, en el Café Teatro, que está quedando precioso. Estamos haciendo una reforma impresionante. Abriremos muy pronto, ya os avisaremos. Esperemos que el 1 de diciembre, como muy tarde, ya estemos abiertos con nuestra zarzuela, nuestra ópera, nuestra danza y con todas las representaciones que hacemos allí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Rodríguez, y enhorabuena por esta iniciativa, por ese gran café teatro, el Rincón de la Rodríguez, en la calle Corazón de María de Madrid. Carlos, un bonito homenaje, recordar a los que nos han dejado en esta pandemia. Homenaje oportuno y precioso, la verdad es que sí, y muy necesario, porque hemos pasado muy mal. Y todos y cada uno de los que han perdido algún familiar merecen pues homenajes como los que aquí se han presentado. Cifras que hablan de más de 85.000 muertos que nos han dejado, y la verdad es que jamás sabremos cuántos han sido en realidad. Yo creo que todos estamos convencidos de que son muchos más, pero creo que ya nos da igual, ¿no? O sea, 1000 arriba o 1000 abajo, como número nos da igual. Yo, como bien dice Carlos, cada día que les hagamos un homenaje y que no nos olvidemos de lo que ha pasado, ¿no? Y de la gente que nos hemos dejado por el camino. Igual que me gustaría que nadie se olvide cuando toque de que quiénes han sido los gestores y si han gestionado bien esta pandemia o no, cuando toque votar, porque se ha pasado muy mal, y desde luego hay políticos que yo creo que tienen mucha más responsabilidad, y estoy convencido que espero que algún día algún tribunal que no sea español pueda juzgar el desastre que han hecho en España. Veremos si eso ocurre. Efectivamente, las responsabilidades de los gestores, nuestro reconocimiento al personal sanitario, pero sobre todo nuestro recuerdo a los que ya no están. Sí, por supuesto. Estamos entrando en una fase ya que la pandemia prácticamente está casi en las últimas, pero no hemos hecho el duelo. Yo creo que hacer un duelo, ¿sabes?, con buen gusto y cariñoso y entrañable, pues va a reconfortar a mucha gente, que hay que recordar cómo se han enterrado, sobre todo las primeras víctimas de la pandemia. Prácticamente se los llevaban a incinerar como si aquello fuera otra cosa.
y luego pues vendrá la gran fiesta de la recuperación. Pero antes de eso yo creo que es muy importante estos duelos y hay que felicitarse, y sobre todo que vuelva la música, aunque sea una música... Bueno, pues el recuerdo de todos ellos. Bueno, todavía nos quedan unos minutos para hablar de cuál ha sido la evolución del Producto Interior Bruto. Un PIB que, como pueden apreciar en ese gráfico, en Madrid crece, sigue creciendo, mientras que en el conjunto de España pues apenas va recuperando. Vemos en ese gráfico la evolución de la tasa interanual del PIB en la Comunidad de Madrid. Un crecimiento nunca visto en la historia. Fran, ¿qué comentario podemos hacer acerca de los datos que nos ofrece ese cuadro? Sorprendido estoy. Y digo esto, es la primera vez que voy a decir que me siento muy orgulloso de un político. Porque esto no deja de ser el reflejo de unas políticas que existen en la Comunidad de Madrid, donde se ha superado el rebote que se podría esperar histórico después de la debacle que ha habido con el tema COVID. En España el rebote ha sido del 19,8%, mientras que ahora mismo estamos viendo en ese dato que en Madrid ha sido el 31,7%. Históricamente jamás había pasado, jamás, nunca, pero es que yo ante ese gráfico digo, voy a profundizar en los datos económicos porque no me lo podía creer lo que estaba pasando. Ahora mismo 13.005 empresas nuevas se han creado en Madrid, con datos del segundo trimestre, el 23,4% del total de España, pero es que la inversión extranjera ha sido de 1.887 millones, que es el 62% de lo que se ha invertido en España. Esto, luego aquí, yo comprendo que el rojerío patrio salte a por mí en redes, salte a por mí en todos los lados, porque digan que si defiendo a Ayuso o que si defiendo a Vox, a mí me da igual. Yo lo que quiero son políticos que hagan gestión, que traigan riqueza a mi ciudad, a mi comunidad y a mi país. Y esto es el reflejo de eso. Mientras que la Comunidad de Madrid está creciendo, o ha crecido en términos interanuales de PIB al 31,7%, en España se crece al 19,8% de ese rebote. Esto no ha pasado jamás en la historia y creo que debemos de estar orgullosos. Pues tal vez por esto la señora Ayuso haya sacado el resultado electoral que ha sacado. Bueno, sin lugar a dudas por las medidas que ha tomado, permitir que los comercios sigan abiertos, la hostelería, que no se paralice la economía, cosa que efectivamente le agradecieron en las elecciones con ese respaldo mayoritario. Bueno, y ahora ayer mismo ya levantando las restricciones horarias a todo lo demás. A la hostelería podrá volver a cerrar a las 2 de la madrugada, el ocio nocturno a las 6 de la mañana, aumenta el aforo en las mesas de los interiores y en las terrazas ya libremente. O sea, medidas de esas que acaban notándose en la vida, ¿no? Además quita impuestos, quita impuestos. Y además quita impuestos. Claro, eso es lo que yo iba a decir, que el gráfico, y aquí hay un economista en la mesa que ya lo ha dicho mucho mejor de lo que yo me pueda expresar en ello, está muy claro que el PIB, bueno, es sorprendente cómo está en el crecimiento que vemos. Pero como bien apuntaba, si es lo que yo me iba a referir, si además de esto lo añadimos, que ha sido con políticas de menor intervención y de menor presión fiscal, de las que estamos viendo de otras comunidades autónomas, que precisamente han sido criticadas desde otras comunidades autónomas, es criticada Madrid, sorprendentemente, casi me sorprende más a mí eso que la subida del gráfico. La subida del gráfico es para aplaudir, pero que precisamente que subamos así y que vengan, supongo será envidia o no sé qué será, desde otras comunidades a decir que es que Madrid tiene un dumping fiscal. Es que ha enfrentado, Carlos, dos modelos de sociedad. Claro. Ella defendiendo el liberalismo y con un menor intervencionismo, no por ello ha perjudicado los datos sanitarios, al contrario, mientras que ha podido mantener la economía funcionando. Entonces, claro, las políticas intervencionistas de un gobierno socialcomunista, con un cerrojazo absoluto de todo, no ha conseguido limitar los contagios y ha hundido la economía. Y además, perdón, esto tú, Simón, nos lo vas a confirmar, la famosa curva de Laffer se confirma, es decir, a menor presión fiscal no quiere decir que baje la recaudación, al revés, sube la recaudación, deja mayor riqueza en los bolsillos, en este caso de los madrileños, y genera más riqueza, ¿no? Eso es, pero lo tremendo de todo esto, ese gráfico es un gráfico histórico que si se puede ver es desde el 2001, o sea, quiero decir, independientemente de que podríamos
compararnos con lo que ha crecido España, digo Madrid, con lo que crece España desde 2001 hasta hoy, pero es que hay una diferencia de 12 puntos de PIB en lo que ha crecido la media nacional. Es que 12 puntos de PIB es una barbaridad, es una barbaridad. Y detrás de eso, a mí que no me digan, porque estos son datos objetivos, que es lo que nosotros analizamos, detrás de eso hay algo. ¿Qué hay? Pues gestión. Si yo no digo que sea la mejor gestión, fíjate la que Isabel Díaz Ayuso hace, pero desde luego hay un hecho diferenciador entre alguien que crece por encima, 12 puntos de PIB por encima de la media y alguien que no lo hace. Hay un dato que os estáis olvidando, que es el sorpaso de Madrid a Cataluña en PIB per cápita con 1 millón menos de habitantes. Perdón, en PIB bruto, con 1 millón menos de habitantes. Y con la situación territorial de España, de Madrid. Madrid está en la periferia, Madrid logísticamente es muy complicado, no tiene mar, y aún así Madrid ha conseguido ponerse por delante de Cataluña en PIB, que eso es impresionante. Yo ese sorpaso que lo viví en el gobierno de Esperanza Aguirre, le digo, pero ¿cómo no hacéis darle más bombo a esto? Yo me acuerdo del sorpaso de Inglaterra a Francia, de Reino Unido a Francia, que aquello salió en todos los periódicos, decían, no, que se cabrean los catalanes, pero que se cabren, hay que azuzarles, ¿sabes? Claro, es que dejarse de rollo. Madrid es roba. Sinceramente, yo que soy muy crítico con los políticos de todos los colores, aunque parezca que no. Hombre, para una vez que hace alguno algo bien, pues es que habrá que ponerlo encima de la mesa. Yo diría sinceramente, que no hace, es que hay que poner en valor lo que hacen los buenos políticos. El PP en Madrid lo que ha hecho es no hacer, es dejar que la sociedad vibre y la sociedad funcione. Y ya está. Claro. Cuando dicen, es que cuando la gente dice, es que ha gestionado mucho, dice, eso lo gestionará otro. Nosotros, pues eso ya es bueno. Dejarlos hacer. Es que la sociedad sabe perfectamente dónde poner su dinero. Ha dicho Javier algo que yo creo que también es fundamental para la economía, ¿no? O sea, cuando tú estás topando la economía, ahora que se está usando ese término, de cualquier manera, en lugar de dejar crecer y la gente desarrollarle, y tú las normas que pongas, porque la norma COVID no ha sido igual para todos los sitios en España, y aquí se ha demostrado que ese modelo de relación entre economía y salud ha funcionado. Si yo ya no voy a decir mejor o peor en la parte de la salud, pero desde luego en la parte de economía, es que arrasa. Entonces, claro, si tú tienes ahora mismo, a mí me sorprende que el 61% de la inversión extranjera que está dedicada a España venga a Madrid. No, tienes que mirar también el venga a Madrid, no teniendo mar. Cataluña, el País Vasco, claro, pero no teniendo mar, pero tienes que mirar también dónde va, porque a lo mejor viene a Madrid por el efecto sede, y luego ese dato siempre... Bueno, pero el hecho es... Porque la fábrica a lo mejor está en la fábrica Llobregat, puede estar donde quieras, pero la generación de nuevas empresas... eso sí. Eso es indudable. Es inversión extranjera. Es el 23,4% del nacional en Madrid. Y además, un dato que avala lo que dice Fran. Vamos a ver, nosotros en el despacho llevamos el tema de inversores. Por ley de emprendedores, inversionistas extranjeros que quieren invertir aquí en una empresa, en capital, etcétera, para conseguir la Golden Visa famosa, ¿no? que les permite luego movilizarse por el espacio Schengen sin problema. Nosotros vamos a todo el territorio nacional y operamos en todo el territorio nacional. Donde más inversores en el último año estamos teniendo es en Madrid. Y eso es un dato de nuestro despacho, que es el que ahora estoy poniendo encima de la mesa, pero podría decir 100 expedientes, yo diría más o menos de unos 65, 70 han ido a Madrid, que es una barbaridad. Claro, si tú fueras un inversor extranjero y analizases dónde voy a invertir en España, ¿te irías a Cataluña con las limitaciones del nacionalismo, con la inseguridad jurídica que genera? ¿Te irías a otros lugares que dependan de las políticas intervencionistas de Pedro Sánchez con esa inseguridad jurídica? ¿O verías, la Comunidad de Madrid, donde hay menores impuestos, donde se da la bienvenida a la llegada de nuevas empresas, se facilita... sobre todo que lo que se ha demostrado con esta crisis es que es mucho más resiliente, que es la palabra más horrible que existe en la Tierra. Yo tengo un amigo que dice que no sabe ni pronunciarla. Que cuando intervienes menos, cuando es la sociedad la que se tiene que buscar la vida. Porque la gente dice, es que tienen que venir los fondos europeos. En Madrid no hay ni un empresario que esté esperando los fondos europeos. Se hubiera muerto, ya se ha muerto. No, sobre todo y que además, entonces, como estamos acostumbrados a que en Madrid, la pyme de Madrid tiene que funcionar por su cuenta, lo que quieres es que te dejen en paz y los impuestos lo menos posibles, la intervención lo menos posible, pues estamos acostumbrados a buscarnos la vida. Claro, te vas a otros sitios, y no voy a poner nombres, y están esperando, dice, yo invierto en función de que venga la subvención y que el gobierno no sé qué me avale, y chico, es que así, ya puedes esperar, porque estos no te creas que vienen con el mal. Entonces el modelo libertad
y el modelo liberal. O sea, quiero decir, al final el político lo que tiene que hacer es quitar trabas. trabas. Eso que decía Pedro no Sánchez en la investidura, ha llegado el momento del Estado. Y decía, Mitterrand, claro. Bueno, ¿y qué decía Isabel Díaz Ayuso en su campaña electoral? ¿Comunismo o libertad? Y eso es lo que acabó demostrando que era la historia. Muy bueno el discurso de ayer de Italia, o de antes de ayer en Milán, el de la Leoni. Cuando le dieron el premio. Fantástico, pero fantástico. Bruno Leoni. Ahí está la bueno, es que la Unión Europea ha premiado a la comunidad el redactor de aquello fue Javier, y es un discurso absolutamente de responsabilidad, de no permanencia en el cargo, absolutamente brillante, maravilloso. Javier, lo mejor que yo le he oído. Hablabas de esto, ¿no?, que dijo el lema, ¿no?, de libertad. De comunismo o libertad. Fíjate que ciudadanos de allí de Cataluña, hosteleros de Cataluña y de otras provincias, Ayuso ven aquí con las pancartas, con eso está dicho todo, nada sospechosos de ser pro Ayuso. Los hosteleros del barrio de Gracia, de Barcelona, un barrio que históricamente se ha caracterizado por un elevado índice de voto nacionalista, salieron a las calles del barrio de Gracia al grito de Ayuso ven aquí, pidiendo políticas como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ese es el mejor botón de muestra que algo, como bien dice Simón, habrá hecho bien esta señora, aquí en Madrid y para otras regiones que ya le gustaría que fuera. Bueno, ¿no? es que quien lo hace bien en Madrid, lo hace bien para otras regiones, porque es que Madrid es el mayor donante al Estado que hay. Ojo, que Carmena le pegó un parón a esto terrible. Carmena le pegó un parón a la ciudad tremendo, pero tremendo. Es la primera, fíjate, los 4 años de Carmena fueron los primeros, desde hace 20 o 25 años, que la ciudad crecía menos que la región. Bueno, es que Manuela Carmena fue la alcaldesa de Madrid, que ponía dificultades a cualquier tipo de inversores, al edificio de la Plaza de España, cuando hubo inversores chinos, podía todos los problemas del mundo para evitar que viniera dinero a Madrid. Cambiar nombres a las calles, que es que la gente parece que cambiar el nombre de la calle queda muy progre, muy tal, pero le haces un 7 al señor del negocio, al señor que tenga una peluquería. Es que, claro, es que dices, pero bueno. Cuando a Camilo José Cela le dieron el premio Nobel, Madrid tiene una tradición que era de Manzano de no dar, hasta que no te murieras, de no dar una calle, no poner una calle, porque así se evitaban los problemas. Y entonces, bueno, cuando ya estás muerto, como los españoles nos encanta, pues venga, vamos a homenajear al muerto. Y era una tradición que funcionaba, no existía, pero bueno, funcionaba. Entonces, cuando le dan el Nobel a Cela pide un Nobel, pide una calle, había escrito toda su obra en Madrid. Y una de las calles que pide es la del general Perón, porque Perón le había echado de Argentina después de escribió una obra en Venezuela a la carta para el dictador venezolano de entonces, creo que se llama La Araucaria, un libro malísimo. Entonces se fue a Argentina a repetir la misma historia, y como Perón lo puso en la calle, dijo, yo quiero la calle del general Perón. Entonces le dije, yo era el concejal entonces de Tetuán, le digo, alcalde, no me hagas esto, porque si toda esta gente, había tarjetas entonces, tiene que cambiar el nombre, las tarjetas y los establecimientos, toda su literatura comercial y demás, la fastidiamos, o sea, se va a montar un circo horroroso. Y dice, bueno, pues que le busquen una calle nueva. Y entonces por eso tiene la calle en el barrio Salamanca, una parte del barrio Salamanca que fue de nueva creación. Sí, es verdad. Bueno, quita los nombres de la calle o quitó también los belenes de Navidad y los nacimientos. También. ¿no? O sea, sobre todo que paró la ciudad. Claro, paró la ciudad. Bueno, Manuela Carmena ya no es alcaldesa de Madrid. No nos quedemos en las malas noticias. Estamos hablando, por y lo apuntaba Fran, de esos gestores que sí ayudan con su gestión y con sus medidas a incentivar la economía y a facilitar la vida de los ciudadanos, entre otras cosas, dejándoles vivir. Claro, que eso es lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso. Y yo, sinceramente, digo una cosa. 13.005 empresas. Espero que les vaya muy bien a todas. Evidentemente no. Pero si sobreviven 5.000 y cada una da un puesto de trabajo, un éxito de una gestión indudable, que es a lo que es lo que tenemos que luchar todos. Y se acabó ya es que no existe nada, el comunismo no es contra de nada, de ideología, es la destrucción. O sea, a partir de ahí podríamos hablar de eso. Yo soy responsable y le digo a Isabel Díaz Ayuso, puede hacer muchas más cosas y espero que las haga, pero los datos están encima de la mesa y creo que son indiscutibles. Entonces, volviendo a la confrontación de dos modelos, el modelo intervencionista, socialcomunista, de falta de libertades que representa el gobierno de Pedro Sánchez y los de Podemos, frente al del liberalismo, las libertades de Isabel Díaz Ayuso, hemos visto el resultado bueno que ha obtenido Ayuso económicamente, con este crecimiento del Producto Interior Bruto, frente a la mala situación económica de lo que es el conjunto de España.
¿En qué situación pone esto a España? ¿Puede generar incluso un adelanto electoral? Bueno, yo me he apuntado, para no dispersarme mucho, me he apuntado aquí una serie de datos, y esto viene porque Christine Lagarde, la que dirige actualmente el Banco Central Europeo, ha dicho que en determinados países de la Unión Europea probablemente haya elecciones generales. Esto, como lo dice alguien hablando de economía, pues es un rollo, no lo ve nadie, y 4 frikis que estamos ahí pendientes de lo que publica el Banco Central Europeo. ¿Y que sospecháis que se refería a España? Desde luego, porque además había un periodista español que le preguntó, y ella, no tengo la imagen, pero me han dicho que empezó a reírse como diciendo, madre mía. Y esto viene por una cosa que se llama tapering. El tapering básicamente es que se acabó la fiesta de la deuda. Se acabó. Ya no va a haber más emisión de deuda ni más. Van a parar van a parar, ha dicho que en diciembre, en la reunión que va a haber en diciembre, van a decir a cuánto le va a llegar el tapering. ¿A cuánto va a llegar? Recuerdo que la última vez que se hizo un tapering en este sentido fue en la última crisis de 2008 y no tuvo, y no tiene la repercusión que va a tener ahora para nuestro país. Nuestro país ahora mismo vive de 3 emisiones de deuda. Una son los fondos SURE, que son los que pagan los ERTES, otras son los fondos PEP, que son los que se crearon para la pandemia, que vienen a ser una emisión de todos los meses para la Unión Europea de entre 70 y 75.000 millones, y otros que se llaman APP, que eran los que había antes, que eran 20.000 millones. Pues se dijo en esos corrillos que todos los fondos se acabó, exceptuando los APP, que se van a quedar 20.000 millones sin intentar reducir 5.000 más para toda la Unión Europea. ¿Qué significa? Que en España vivimos de lo que nos da en Europa. Entonces se acabó. ¿Y qué pasa si se acaba la fiesta? Pues que si yo soy presidente del gobierno y veo que el año siguiente se va a acabar la fiesta, solo me queda hacer una cosa si quiero mantener mi puesto, porque esto es lo que va a pasar: adelantar las elecciones e intentar engañar más a los ciudadanos para poder quedarme más en el gobierno. ¿Tú crees, Fran, que Pedro Sánchez puede seguir engañando a los ciudadanos después de cómo nos lo ha hecho pasar? Bueno, Javier, es que aquí hay una diferencia, ya llegará una diferencia notable, es que España no se sostiene por sí misma. Hay muchos intereses en Europa creados para que un país como España, que es insostenible económicamente hablando, yo siempre digo, si fuéramos una empresa estaríamos quebrados. Para que la gente lo entienda, que es insostenible, somos insostenibles. De hecho, hay gente de la Unión Europea que dice, soltemos lastre, porque es que España es una alta economía de la Unión Europea que produce unos descuadres salvajes. Y aquí no se está invirtiendo, por eso no han llegado los fondos europeos, porque aquí no se está invirtiendo los fondos europeos, están destinándose a gasto. Les han dado a sus amigos del IBEX esos 8.000 millones. Montoro Rajoy es lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero claro, tenemos un problema grave, que es que la gente se nos muere de hambre. En cuanto deje de venir esto, pero ¿cómo vamos a pagar esas pensiones si vamos a más 20.000 millones al año? ¿Cuánto debe ya cada español de deuda? Pues lo tengo aquí apuntado, ¿no? Sí. Produce. Lo está mirando ahora mismo. En la deuda real, sabéis que hay 2 tipos de deuda, la normal y la PDE, en la deuda real, 37.727 euros, lo he mirado antes de empezar el programa. Y en la deuda de cada, real, por cada persona humana que somos, es decir, los 40 y tantos millones, niños, abuelos, todos, por contribuyente, 90.894 euros. O sea, que estaremos en un 120 de PIB más o menos. Estamos en la PDE en 1.7 BES. En 1.7 BES de la deuda PDE, es decir, la real, la que computa todo lo que debe España. La que no computa estamos en 1.4. Pero deuda pública, digo. Deuda pública, en 1.4. Toda una generación perdida. Estos son datos que además los puede ver usted, los publica la Unión Europea en sus páginas, o sea, están publicados son 1.400.000 millones de euros. 1.400.000 millones europeos, ¿no? Sí. Eso es la deuda, no es la real, es la deuda descontado lo que debemos y descontado lo que deben las autonomías y las administraciones. La real, la que deben todos, la que debemos y que es la que hay que pagar al final, es 1.7 BES europeos.
Y esto, claro, es que es insostenible, Y si seguimos con este gobierno, la cosa seguirá empeorando. Pero hagamos a política, 200, ¿no? Nos iremos política a 200. ficción. Si realmente hubiera un adelanto electoral y cambiase el gobierno, un nuevo gobierno, ¿qué podría hacer para darle la vuelta a esto? Pues te digo la verdad, el otro día un político, Mario Garcés, hablando con él, me decía, porque él sabe lo del tapering, estábamos además hablando en una conversación muy técnica, yo le dije, mira, probablemente, según salían las encuestas, el Partido Popular tenga que gobernar o vaya a gobernar junto con el apoyo de Vox. Y yo le decía, ya podéis buscar buenos profesionales fuera de la política, pagándoles lo que haga falta, porque el lío en el que estamos metidos es salvaje. Y la gente nunca piensa que pasa nada. Y yo a ese que piensa que nunca pasa nada, le digo que en el 2008 se podía haber ido a Portugal o a Grecia. ¿Sabéis lo que pasó en Grecia con los jubilados? Que no les pagaron las pensiones directamente, ¿verdad? Y había pensiones a 400 euros, de gente que cobraba 1000 y pico todos los meses. Esperemos que haya un adelanto electoral, que cambie el gobierno y que un nuevo gobierno trate de aplicar un poquito de sensatez, que falta nos hace. Fran Simón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Gracias, Javier. Carlos Lacaci, por haber estado con Gracias, nosotros. Javier. Muchas gracias, Luis Asúa, por estar con nosotros. Encantado. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos, pero no se vayan todavía, que ahora les dejamos con la película. Esta noche, El Barón Rojo, una película bélica de la Primera Guerra Mundial que nos recrea las aventuras del gran piloto alemán von Richthofen, el mítico Barón Rojo, desde sus inicios en la época de aprendizaje como piloto hasta sus últimas grandes hazañas. Un hombre que se convirtió en un héroe de guerra, en todo un mito, hasta el punto que levantaba las envidias de sus propios compañeros como Hermann Göring. Tal era el mito y la leyenda que supuso el Barón Rojo, que un piloto canadiense de la Royal Air Force se obsesionó con la idea de poderse enfrentarse a él en una batalla en el cielo y a ver si conseguía derribarle. Que disfruten ustedes de la película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.